día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos este punto quinto del Catecismo, en el que se habla de esta educación continua en la fe. Catequesis dice de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y yo estaba queriendo insistir en la importancia de una catequesis continuada a lo largo de toda nuestra vida. Hay un pasaje del Evangelio que es muy entrañable, cuando Jesús, después de ser perdido y hallado en el templo, dice que bajó con los suyos, bajó a su casa y vivía en obediencia a María y a José, y dice, el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice eso, en estatura, en sabiduría y en gracia. Gracia ante Dios, ¿no? Yo quisiera fijarme en este detalle, porque fijaros que aquí hay tres dimensiones de la persona y obviamente no son iguales las tres, ¿eh? En estatura, físicamente, crecemos, pero al poco tiempo ya decrecemos, porque es así, ¿eh? A poco uno crece físicamente, pero el deterioro, o la cuesta abajo en el crecimiento físico, pues viene al poco tiempo. Pues uno ya después, a partir de 20 no sé cuántos o 30 años ya, pues ya no alcanza mejor plenitud física, sino que ya va cuesta abajo, ¿no? Estatura en sabiduría, es decir, psicológicamente el hombre también tiene, ¿no? Pues un crecimiento quizás es más continuado que el físico, porque uno pues allá por sus 40 años o 50 años pues puede estar también en la plenitud psíquica, ¿eh? Pero vamos, que después de 60 años, pues ya digamos que uno va perdiendo facultades, reflejos, etcétera, ¿eh? Los va perdiendo. Y suele costar, por ejemplo, conseguir un trabajo después de cierta edad, porque el empresario entiende que pues bueno, pues no tiene los reflejos y las facultades que puede tener uno de 30 años o de 40 años, ¿no? O sea que también hay digamos una inflexión, pues en cuanto al crecimiento físico y en cuanto al crecimiento psíquico. Y sin embargo, esto es lo que yo quisiera mantener como tesis, en el tercer aspecto, en el crecer en gracia, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. En el tercer aspecto no hay inflexión. O sea, que estamos llamados a ver, ¿en qué momento comienza la cuesta abajo, no comienza el decrecimiento espiritualmente hablando? Pues no, ahí no hay decrecimiento. En la vida espiritual tenemos que estar siempre creciendo, y cuanto más cerca de Dios, cuanto menos tiempo nos queda para encontrarnos con Dios, lo lógico es que estemos más elevados en la vida espiritual, ¿eh? Si tuviésemos conciencia de esto, no nos sonaría tan raro la propuesta de que la catequesis sea continuada en nuestra vida. Y esto que estoy diciendo no quita, no obsta, pues para que, por ejemplo, pueda haber personas ancianas que, bueno, pues que ya no están pues para poder estudiar, o incluso han perdido facultades de poder leer, o incluso hasta pueden tener, pues flaquean en su memoria, se les olvidan las oraciones, pero no por eso, fijaros bien, delante de Dios en su vida espiritual están en decrepitud. No es así, ¿eh? Acordaros de Juan Pablo II y qué lección nos dio de que alguien que físicamente hablando y psíquicamente hablando pues se estaba deteriorando, ¿no?, a pasos agigantados, sin embargo, cómo en su testimonio de espíritu nos enseñó, nos dio una lección ante el mundo de cómo morir, cómo entregar la vida, ¿no? Cómo decir, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dio la lección de la buena muerte. Es que claro, enseñar a morir y poniéndose en manos del Padre es la lección cumbre de la vida espiritual. O sea que incluso aunque alguien, fijaros, tenga un tipo de enfermedad como el Alzheimer, lo que fuera, que pierde la conciencia, en esa actitud, en esa actitud de a tus manos encomiendo mi espíritu, que debe de tener un cristiano en el momento de la prueba, aunque luego pierda la conciencia, aunque luego parezca que es como un vegetal, pero esa actitud de a tus manos encomiendo mi espíritu queda
como eternizada, no queda como prolongada a lo largo de toda la enfermedad, aunque haya perdido la capacidad de manifestarlo. O sea que en la vida espiritual no hay inflexión, es un continuo crecimiento hasta el encuentro con Dios. Aquí deberíamos de decir, no, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Estamos verdaderamente cerca del Señor, según vamos avanzando. Ese es nuestro ideal. Bueno, por esto la Iglesia propone la catequesis en todo tiempo y lugar. Todo tiempo y lugar. Y bueno, nosotros a veces nos quejamos mucho, nos lamentamos de la ausencia de los jóvenes, de las iglesias, de la ausencia de los jóvenes, de los procesos, de tantas iniciativas, y es verdad, ¿no? Y obviamente tenemos un reto tremendo en cuanto a la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, ¿no? Pero también en una ocasión me habéis oído decir que si fuese a la inversa, todavía sería más grave, ¿eh? ¿Os imagináis una iglesia que estuviese llena de niños y de jóvenes, pero que en cuanto la gente ya se hace adulta, la abandona la iglesia? Y dicen, esto es cosa de chavales, esto es cosa de críos, ¿no? Como el botellón, ¿no? Y entonces ya los adultos ya no están. Sería más grave todavía. Sería más grave porque ¿qué es eso que cuando uno se hace adulto y está más cerca de Dios lo abandona? Madre mía, sería todavía más serio eso, ¿no? Aunque con esto obviamente no estoy diciendo que no tengamos que preocuparnos y mucho, ¿no?, de la presencia de nuestros jóvenes. Pero lo que quiero enfatizar, pues es la importancia del continuo crecimiento. Bueno, termina diciendo que la Iglesia predica su catequesis de un modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana, ¿no? Esto del orgánico y sistemático es importante, porque la fe es un conjunto armónico. La fe es un conjunto armónico. Y uno no debe de acercarse a la fe meramente a aprender alguna cosa que le atrae, no, sino que esto no es una especie de elección, ¿no?, de cuestiones concretas por las que me siento atraído. No, la fe es un todo, es un todo. Y entonces es importante el conocimiento armónico y sistemático. Eso es muy importante. De lo contrario, hacemos de la fe pues una especie de de las enseñanzas de la fe pues como un pequeño escaparate de aspectos que sí son reconocidos hoy en día como, pues, por ejemplo, uno dice, yo voy a enseñar del Evangelio, las páginas del Evangelio que son más atrayentes a la mentalidad de hoy. O voy a enseñar determinados pasajes del catecismo que son que resultan políticamente correctos, que hoy en día no van a ser cuestionados, pero me voy a callar otros, pues que hoy en día, pues no, eso es una manipulación. Nosotros no somos quienes para censurar el catecismo, ¿no?, para decir esto sí, esto no sé qué. No, pues mira, hoy en día hablar del tema de los ángeles, pues no se lleva, o sí se lleva. Oiga, perdone, el catecismo es un todo. Es un conjunto armónico y sistemático, es orgánico, ¿no? Yo no puedo estar como podando, ¿no?, o seleccionando, ¿no? Esto es importante. No somos dueños de la fe, somos depositarios de ella, somos depositarios, y cuando transmitimos, lo transmitimos con fidelidad. Esto es un punto importante. Punto importante. Y además, en segundo lugar, dice, de una manera orgánica, sistemática, y con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Es decir, con miras a que vayamos siempre en pleno crecimiento. Y al final de nuestra vida, pues posiblemente lleguemos a convencernos de que esas raíces, ¿no?, esa columna vertebral, ese tronco que se nos enseñó en el catecismo, ha sido lo determinante para nuestra existencia. Recuerdo
y me imagino que más de un oyente también va a hacer memoria de esto, que hace ya bastantes años que el doctor Vallejo Nájera, famoso psiquiatra, Antonio Vallejo Nájera, pues falleció por cáncer. Y bueno, pues era una autoridad grande, ¿no?, en aquel momento en España, y fue entrevistado en televisión poco tiempo antes de que falleciese. ¿eh? Entonces había pocos canales televisivos y pues prácticamente era una hora de esas en la que estaba media España viendo la entrevista, ¿no? Y entonces, bueno, pues él tuvo la valentía de decir, tengo cáncer y me queda poco tiempo de vida. Me ha dicho el médico que me quedan pocas semanas o pocos meses. Y claro, pues respiraba el ambiente, en la entrevista, una auténtica emoción, ¿no?, de que alguien se presentase con serenidad diciendo eso, ¿no? Una persona muy conocida en la vida social española. Y entonces la entrevistadora le preguntó, oiga, ¿y usted que es un afamado psiquiatra, usted que ha tenido libros suyos que son hoy en día libros de texto en las universidades norteamericanas, y usted que ha tenido una vasta cultura, que ha sido un escritor prolífico, etcétera, etcétera, ¿no? Un hombre de letras, un hombre... Bueno, usted en este momento último de su vida, ¿qué es lo que está leyendo? Y él respondió, ¿no?, ante toda España, dijo, pues en este último momento de mi vida estoy volviendo a leer el catecismo que aprendí de pequeño. Porque me he dado cuenta que en ese tronco, en esa columna vertebral que me transmitieron, en torno a ella, pues he vivido de una manera armónica, sistemática, pues mi sentido de la existencia, ¿no? Todo ello conjugado en torno a esa columna vertebral. Y fue un testimonio impresionante que ese hombre dijese, estoy volviendo a leer el catecismo. Yo creo que dio un testimonio que Dios se lo habrá pagado se lo habrá pagado la vida eterna, ese testimonio que dio ante esa España que comenzaba entonces su proceso de secularización. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.